El modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas lo que intenta hacer, o lo que está intentando hacer, es estandarizar las declaraciones aduaneras y los certificados de ventanillas únicas en forma mundial. Lo que busca es que las aduanas y buses y ventanillas únicas del mundo lo que usen un mismo diccionario de datos, y ese diccionario de datos, al adoptar ese diccionario de datos, los datos de distintas regiones, distintos países se puedan trabajar, automatizar, intercambiar. Esta armonización se busca en cuatro niveles, podríamos decirle. Una es, primero, una semántica, es bien como un diccionario, donde hay una palabra y una descripción o una descripción de esa entrada del diccionario. Básicamente el diccionario se compone de unos 8.000, 9.000 elementos que describen todo lo que podrías necesitar en una declaración aduanera: peso neto, peso bruto, origen, clasificación arancelaria. Todos esos conceptos están descritos y indexados, como quien dice. Entonces, cuando alguien va a adoptar el modelo de datos de la OMA, bueno, ya es solo el hecho de elegir de un diccionario ya te limita y te evita que tengas problemas de interpretación cuando vas a intercambiar información entre más de un país o entre distintas regiones. Después también baja el nivel sintáctico, en el sentido baja a lo que es la implementación, a lo que es lo informático, que es el intercambio de archivos que contienen las declaraciones o los certificados, y especifica bien cómo debe lucir un elemento en esos intercambios. En particular, ahí mencionamos el XML tag, que es la representación en un XML. El XML es un archivo de intercambio de información, o sea que te especifica bien de bajo nivel cómo debe lucir ese elemento, cómo debe representarse, en qué formato y con qué etiqueta. También especifica la estructura de datos, o sea, no es lo mismo tener el origen en el nivel cabezal que el origen tenerlo a nivel de líneas. O sea, la estructura, la jerarquía de una declaración induce o te obliga a tener procedimientos más armonizados. Entonces, el tener una jerarquía de una declaración armonizada entre distintos países alinea los procesos aduaneros. El modelo de datos también te dice: estos datos van al cabezal, estos datos van a las líneas o a otro detalle de líneas. Entonces, también incluye esa especificación de en qué jerarquía corresponden los datos, a qué jerarquía corresponde cada uno de los datos. Y en el caso de que son campos codificados, o sea, que son campos que tienen una lista, te dice qué lista es la que debes utilizar en caso de por ejemplo, país de origen. Si estás representando un país, tenés que usar la ISO de alfanumérico de 2, donde Uruguay es UY y Estados Unidos es US. Entonces, cuando vas a intercambiar información, cuando vas a reutilizar información en más de una implementación del modelo OMA, se sabe perfectamente que cuando país de origen es UI es porque el país de origen es Uruguay. ¿Qué se logra con eso? Es que las regiones y los países que van adoptando el modelo de datos de la OMA en sí se van alineando entre ellos. Acá tengo una pequeña lista, una primera selección de los primeros elementos del modelo OMA, del que se especificó para el Mercosur, un proyecto que se llama MODA, que es la especificación del modelo OMA dentro de la región Mercosur. Estos son solo los primeros 10 campos, pero podés ver que Brasil y Uruguay cumplen el modelo MODA porque es el modelo del Mercosur, pero también lo hacen países como Países Bajos, Nueva Zelanda o Perú. Y no es porque Perú o Nueva Zelanda se hayan alineado al Mercosur, es porque los dos bloques económicos, los dos bloques de países, y Nueva Zelanda como país, también al adoptar el modelo de datos de la UMA, te vas alineando, te vas forzando a alinearte a todos los países y regiones que se van adoptando, armonizando el modelo OMA, ¿no? Ese es el objetivo que se busca, esa es la intención, ¿no? ¿Qué logramos con eso? Los beneficios es cuando dos bloques se alinean, y en este caso menciono la Unión Europea, porque la Unión Europea está en el proceso de adopción y terminaría en el 2025, lo que sucede es que cuando una exportación de un contenedor que sale de un bloque de un país o de un bloque económico y sale hacia otro bloque que también tiene ese mismo estándar de datos, además del contenedor va un montón de información. Y ese montón de información describe toda la operación comercial, y lo que le permite a la otra región es
utilizar esa información como parte del proceso de la declaración de importación, cruzando informaciones o mejora los controles, pero también para el sector privado facilita la operación porque puede reutilizar la información que de origen, la puede utilizar en destino. Entonces, revisando un poco los las beneficios que trae, o sea, el modelo de datos de la UMA tiene la característica de que el que lo impone o lo promueve, lo implementa son las aduanas y las ventanillas únicas, pero los que reciben la mayor parte de los beneficios, porque las aduanas también se benefician porque permiten el cruzamiento de información estadística y de control, pero el que recibe la mayor parte de los beneficios es el sector privado porque le permite reutilizar la información de la exportación como parte de esa declaración de importación, lo cual le va a acelerar los tiempos de despacho en destino, y eso obviamente evita tiempos y pérdidas bueno, de problemas en las declaraciones que vuelvan para atrás y esas cosas. También permite al privado unificar equipos de gestión, ¿no? Si yo tengo un equipo altamente especializado en el comercio internacional en un país, lo puedo utilizar para gestionar las declaraciones y el proceso en otros países. Eso me facilita y me baja los costos, ¿no? También permite hacer esa misma gestión unificada, también nos permite hacer otras cosas que no son parte de la declaración, pero que también facilitan el proceso de comercio internacional, ¿no? Por ejemplo, gestionar el pago, el pago de tributos desde una casa central, por ejemplo. Y también a las pymes, porque hasta ahora estos beneficios parecerían que aplican solo a las grandes empresas, a las grandes comerciantes que trabajan en una región o en todo el país, pero en todo el mundo, pero también puede beneficiar a los pequeños productores, las pequeñas exportadores, porque las soluciones de gestión de frontera, del cruce de frontera, también permiten que el que da ese servicio lo piense no específicamente para un país, sino lo que lo piense para una región o incluso para el mundo entero. Sería muy ambicioso, pero sería posible, ¿no? Entonces, eso obviamente que baja los costos de desarrollo de una solución informática y eso le permite a que pequeñas empresas, pymes, puedan acceder a plataformas de gestión del comercio electrónico, del comercio internacional, mejorando su capacidad de comercio y si tienen la capacidad de comerciar en un país, le va a resultar muy sencillo empezar a comerciar o gestionar en otro país, en otra frontera, ¿no? Entonces ahora sí, nos vamos un poquito a la versión 2.0, a la versión, perdón, 4.0 ya. Uno de los grandes cambios que está introduciendo la OMA es un cambio de política comercial. Ya se implementó el año pasado, ya se implementó en el 2021 en realidad. Pasó de un modelo comercial que cobraba $1.000 por licencia de uso a cualquier empresa o persona que quisiera acceder al modelo, lo pasó a distribuirlo en forma gratuita. O sea que cualquiera puede acceder y ponerse a estudiar el modelo, investigarlo y ver qué herramientas o usos le puede dar, ¿no? También implementó una nueva forma de publicar esa información a través de un portal que lo voy a compartir, es datamodel.wcomd.org o wcomd.org es la dirección de la página web de la OMA, o sea que es datamodel.wcomd.org. Se los voy a compartir porque quiero mostrárselas, estamos viéndolas, sí. En este modelo, bueno, ya estoy logueado, pero el login es muy sencillo, solo tenés que poner tu dirección de mail, te manda un mail y te lo confirma. Una vez que te confirman el mail, que es automático, podés acceder acá. Este pequeño portal tiene la misma información que tenías antes, ¿no? O sea que si ya estabas acostumbrado a trabajar con estos archivos, lo que te va a permitir es que toda la misma información está en el mismo formato, o sea, en unas planillas Excel donde uno puede bajarse y ahí estudiar el modelo con toda la información que la OMA publica. Pero además de eso también tiene información como por ejemplo esta pequeña library que me permite, antes de bajar el modelo, permite explorarlo. Podés buscar acá alguna clase o algún elemento o alguna información, adreva con doble D, alguna clase en especial o alguna información especial, importer o lo que sea.
Este es un pequeño buscador que te permite explorar el modelo sin tener que bajarte las planillas Excel, que son un poco engorrosas y un poco técnicas. Esta es la forma de publicar la información que ahora está totalmente disponible. Antes te cobraban $1000 por acceder a esas planillas Excel, lo cual era un impedimento. Ahora en la versión 4.0, que en realidad ya se había implementado antes esto, pero es parte del proceso de la liberación del 4.0, está accesible a través de esta página web. En esta página web también resalto el Data Maintenance Request. Esto es muy importante porque esta es la lista de cambios que el modelo va sufriendo, o sea, que va sufriendo, no, que va mejorándose, que los distintos países y ventanillas únicas van pidiendo cambios al modelo. A partir de esta plataforma, todos esos cambios quedan registrados. Podemos ver acá el principio de la lista, los cambios solicitados por la ventanilla única de Costa Rica. Ahora todos esos cambios quedan conservados, antes se perdían, simplemente si no estabas en ese momento en la discusión, te perdías la discusión, el cambio se aprobaba o se rechazaba y saldría para la siguiente versión, pero la discusión y el requerimiento de por qué se pedía un cambio se perdía, por lo cual era muy difícil para los técnicos tener un seguimiento de la evolución del modelo. Ahora todos los cambios que se van pidiendo, Costa Rica tuvo la oportunidad de inaugurar esta metodología, esta nueva plataforma con sus DMR. Y bueno, a partir de ahora ya van a empezar a quedar acá listados toda la evolución del modelo. También en en esta plataforma como DMR, acá verán que William Slasher es el representante de la aduana de Estados Unidos ante la OMA. Él fue el responsable del proceso de la liberación de la versión 4.0, publicó todos los cambios que incluye la 4.0 con respecto a las versiones 3. Algo, ¿no? Eso significa que absolutamente todos los cambios entre la 3.11, que fue la última versión de la versión 3, y la 4.0 están incluidas en alguno de estos, son 26 ítems de modificaciones. En todos ellos hay acá abajo una planilla Excel con los cambios, con el detalle técnico de los cambios. Yo ya la tengo bajada y abierta acá, simplemente para evitarme algún problema de download en la presentación. Y lo que tenemos en esta planilla Excel es un documento terriblemente técnico, es muy difícil entrarle, o sea que si ustedes prefieren mantenerse a nivel gerencial, esta planilla de cambios es muy técnica, pero lo importante es que absolutamente todos los cambios están documentados acá. Entonces, si esto pasa a un técnico o un implementador, bueno, todos los cambios de que se vienen entre la 3.11 y la 4.0 fueron listados en esta planilla Excel. Tenés el equipo que trabajó, acá les decía que William Slasher es el representante de la aduana de Estados Unidos. En esta solapita de acá está descrito cada uno de esos ítems, así como hay, y después acá en la solapita se ve cada uno de los cambios que se requirieron y quién los hizo y cómo se hicieron y por qué. O sea que toda la información que está en la versión 4.0 está documentada de cómo se cambió y por qué se cambió. Yo en esta presentación nos vamos a concentrar un poquito entonces en esos cambios, en esa planilla Excel, obviamente que la voy a súper resumir y la voy a priorizar para mostrar las cosas más importantes, pero no quería dejar de pasar que todos los cambios están documentados ahí para que sus técnicos y el equipo de implementación pueda bajarse la planilla Excel y hacer un análisis más detallado de lo que yo voy a presentar ahora, ¿no? Dentro de esos cambios yo los dividí en dos. Uno son los que se impactan implementaciones de la 3.11 y anteriores, si uno implementó 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 o cualquiera de las tres, es cosas que no te van a impactar en la implementación. O sea, que no te vas a tener que ir a hacer nada para poder mantenerte alineado con la 4.0. En esos casos tenemos elementos, cosas como que cambiaron el ID de los elementos. Elementos como el submitter name, voy a maximizar acá, el submitter name, para mencionar uno en particular, cambió el ID. Antes se llamaba, en la versión 3.11, el elemento se llamaba R058, ahora puede haber cambiado, eso es puramente un tema de documentación, ¿no? Todos los elementos del modelo tienen un ID que los identifica,
Y ese ID cumple un patrón. Los elementos que comienzan con R son todos elementos que son referentes a una de las partes involucradas, en este caso es el que envía la declaración, todos los elementos que refieren a una locación como un depósito o un puerto comienzan con una L, y otros que todos los elementos que describen medios de transporte o cualquier cosa relacionada con el transporte comienzan con una T. Eso te ayuda a uno cuando estás trabajando a reconocer rápidamente de qué estás hablando cuando te dicen R no sé cuánto o T no sé cuánto. Ya sabes que es una parte involucrada, datos de una parte involucrada o datos de un medio de transporte. Esos ID cambiaron, se corrigieron muchos. El efecto en la implementación de las 3.11 y anteriores no tiene ningún efecto porque el XML sigue siendo igual. El único que eso es un efecto en la documentación. Lo importante de ese cambio es que la documentación vieja que hace referencia a los ID viejos te puede confundir. Entonces, si tenés documentación de las 3.11 y anteriores, está mencionando IDs de elementos que ya no existe más el ID, o incluso el ID cambió entre más de un elemento. Volviendo a la presentación. Los formatos de los patterns. Lo que decía la versión 3.11 y anteriores era que algunos de estos elementos, por ejemplo, este es un alfanumérico de 70, creo que es, no me acuerdo. Sí, de 70 caracteres. El modelo de datos en algunos específicos, en algunos elementos decía que te lo restringía un poco más. O sea, te decía, no solo es 70 caracteres, sino que son 70 letras, y no podés en el nombre ponerte el nombre del submitter 8% guión guión. Eso no era aceptado, era parte de las definiciones que incluía el modelo de datos de la OMA. O sea, te limitaba en algunos aspectos y en algunos elementos. Eso el modelo de datos en la versión 4.0 se quitó esa restricción, o sea, como que liberó a nivel del modelo de datos. Ahora sí el nombre puede ser 8% numeral, pero libera eso a las implementaciones. O sea, queda responsabilidad de las implementaciones definir cómo se controlan esos campos o cómo no se controlan, y cuáles se controlan y cuáles no. Entonces, el modelo de datos en la 4.0 es como que hay una liberación y pasa una responsabilidad a las implementaciones. Más información publicada, eso simplemente es que comparando contra lo que se publicaba antes y comparándolo contra la información que hay ahora, hay mucho más información. O sea, hay muchos más campos. Perdón, voy a maximizar esto. Hay mucho más información. Eso nos permite a empresas como Custom Hub utilizar esa información para automatizar el proceso de implementación o mejorar alguna herramienta que se esté desarrollando. Simplemente eso lo que permite es que había mucha información que no se publicaba. Entonces, vos tenías que, de repente llegabas a la OMA y te enterabas de algo solo porque el hecho de que habías ido a charlar allá con alguien. Y obviamente eso no está bien, ¿no? Ahora toda la información del modelo, de una forma u otra, está publicada. Y un detalle no menor es el inglés americano. O sea, el modelo de datos ahora, todas las descripciones de los campos se utiliza inglés americano, en cambio antes se utilizaba inglés británico. Eso no es menor, o políticamente podría ser interesante, porque ya les mencioné que William Slasher era el responsable de la aduana, el representante de la aduana de Estados Unidos, fue quien lideró la versión 4.0. Y si siguen las noticias de la OMA, saben que hace un par de semanas fue elegido Ian Sanders de Estados Unidos como el nuevo secretario general de la OMA. Eso muestra un patrón de comportamiento, la importancia que le está dando Estados Unidos al modelo de datos de la OMA. Lo curioso es que Ian Sanders no venía de la aduana de Estados Unidos, sino que venía del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Eso también es algo que refleja el interés. Otros cambios que ahora sí impactan y que quería resaltar, porque obviamente esos son los cambios que más le duele a las implementaciones, es las cosas que te dejan, podríamos decirle, obsoletas o incompatibles con implementaciones de la 4.0. Yo ahora le puse un porcentaje ahí al lado, que es el porcentaje del modelo que se ve afectado por estos ítems, por estos cambios, y verán que son pocos o sea, que el modelo no es que se hizo de nuevo, ¿no? Que simplemente fueron corregidos algunos aspectos y algunos elementos que obviamente estaban malos, que se podrían mejorar, ¿no? Por ejemplo, quería mencionar en elementos eliminados en la versión 4.0,
uno de los, bueno, lo voy a mostrar en la versión 3.11, uno de los elementos que muchas veces utilizaba y en realidad tenía una nota que decía que no se debía utilizar, es Declaration Office. Ese elemento se usa para decir, bueno, cuál es la oficina que estoy presentando esta declaración, ¿no? Este campo se quitó y se sustituyó por el Declaration Office a nivel de una estructura, que está aquí. Eso quiere decir que quien haya utilizado este campo en una implementación de la 3.11 o previas, bueno, a partir de la 4.0 va a tener que tolerar que esto venga en otra clase. Entonces eso es un cambio de comportamiento que hace incompatibles las versiones anteriores si pretenden migrarse a la 4.0. Otro cambio importante en la versión 3.11, antes se utilizaba mucho, demasiado y mal, un elemento que se llamaba content, que estaba en additional information, que simplemente eran 512 de free text. O sea, el modelo de datos te decía, escriba lo que quiera. Y eso obviamente era contrario a los intereses del propio modelo. O sea, el modelo de datos lo que trata es armonizar una declaración y el free text te dice, escriba lo que quiera, acá tiene 512 caracteres para explayarse y contar su vida. Eso directamente se quitó. En la versión 4.0 el content no está más. O sea que si uno vamos a additional information, lo que tenemos es una estructura de datos que nos permite agregar información adicional, pero estructurada, con codificación y descripción, pero no un free text como había antes. Este campo es muy utilizado en implementaciones regionales y obviamente es una mejora que obviamente obliga a cambiar implementaciones previas, pero era un cambio necesario. Hay algunos otros elementos eliminados, pero lo dejo en la documentación técnica porque son campos que ya son menos utilizados, muy bajamente, rara vez se utilizan, ¿no? Etiquetas equivocadas, déjame que tengo por aquí mis notas. Bueno, una de las que cambió y que se utiliza también en muchísimos lados es function code. Antes se llamaba function y ahora pasa a llamarse function code. Eso es un cambio muy simple, pero lo que hace es que antes estaba esta function, este elemento estaba mal acá en el cabezal, debería llamarse function code y se llama solo function. Eso hace que, bueno, se corrigió, pero obviamente que incompatibiliza las versiones anteriores. Este elemento lo que nos dice es si una declaración es la nueva, la modificación o una anulación de una declaración anterior. Y es también un elemento que está en el top 10 de los elementos más comúnmente utilizados. Otro de los que se utiliza muchísimo y que también cambió, que era el binary object. Este es el lugar donde vos pones una imagen o un archivo cuando querés adjuntar un archivo a una declaración, una imagen o un PDF, lo que sea. Ahora se llama binary object, en la versión 3.11 se llamaba binary object, es como que alguien le pegó 2 veces al control C, control BB y se quedó duplicado, que estaba mal, no había motivo por el cual esté duplicado, se corrigió y ahora se llama included binary object. Eso obviamente también incompatibiliza versiones anteriores. Ya que andamos en la vuelta, es el file name de ese archivo que se adjunta. Antes se llamaba file name y ahora se llama file name text. Perdón, antes se llamaba file name text y ahora se llama file name. Que todos estos nombres tienen son reglas que aplica, que se heredan de las Naciones Unidas. Por eso es que es importante seguir esas reglas y aunque parezcan cambios que decís, bueno, ¿por qué le agregan un texto? Y si igual se entendía, es porque cuando vos vas a querer intercambiar información con alguien que está siguiendo un modelo de las Naciones Unidas, ellos deberían llamarse al adjunto de un ifito o de cualquier cosa, deberían llamarle file name text. Y cuando vos intercambies la declaración, ellos deberían entenderlo sin tener que pedirte explicaciones. Uno de los que va a traer más dolor de cabeza es el Governance Agency Goods Item, también conocido como GAGI. El Governance Agency Goods Items es la línea de la declaración. ¿Por dónde la tengo? Está por ahí, bueno, la voy a buscar por acá. Government Agency Good Item está por aquí abajo. Pues, commodity, Governance Good Shipping. Está en la 4.0. Perdón. Government. Governance Agency Good Item
es el tag que se llamaba la línea de la declaración y tenía un nombre rarísimo porque se llamaba muy largo y todo el mundo se confundía y lo escribía mal y todo el mundo le llamaba GAGI porque era muy complicado. Y además también no cumplía las normas estas de las Naciones Unidas, por la cual ahora a partir de la 4.0, este simplemente se llama Goods Items. Goods Items. Este es un cambio que va a traer también incompatibilidades porque obviamente todas las declaraciones hay un detalle de líneas y obviamente ahora el detalle de líneas se va a llamar diferente. Después hay otros cambios menores pero también que los hacen incompatibles, como ejemplo Street Number en la versión 311, street number era el número de puerta de una casa en una dirección, pero en realidad no era el street number, era el house number, porque lo que tiene el número es la casa, no es la calle. En la versión 4.0 a partir de ahora se llama entonces house number. eh, house number. House number ID y house ID. Eso también hace incompatible un XML representado en la versión 3.11 con lo que va a venir en la 4.0. Cambios como estos hay otros pequeños también, están todos documentados ahí. Son etiquetas que se cambian pero siguen representando lo mismo, ¿no? Pero bueno, toda la lista completa sigue en las planillas Excel, por si quieren revisarlo. Yo quería en esta presentación primero advertirles de estos cambios y repasar los principales cambios. Otro de los que ha cambiado también en cómo se representa es la información de las personas. Antes la información de las personas como persona física, o sea, mi nombre, mi apellido, mi nombre, mi fecha de nacimiento y demás, eran campos tirados por ahí en donde se necesitaba. Ahora se creó una clase específica para guardar la información de una persona que se llama Person Data y ahí tenés el nombre, el género, el apellido, el nombre de familia, el país de nacimiento, el trabajo, todos los campos que describen o son parte de una persona. Pero bueno, obviamente ahora están dentro de una clase que es Person Data y antes estaban simplemente colgados de donde se utilizaban. Eso también cambia las versiones 3.11 con las 4.0. Entonces, regresando a la presentación, lo que vemos ahí entonces es que son cambios que impactan, o sea que si vos tenés una implementación en 3 algo, ese XML no va a estar compatible con algo que mandes en la 4.0. O sea que si un día vas a intercambiar información con la 4.0, obviamente eso vas a tener que hacer alguna transformación. Obviamente acá yo mostré los principales elementos que están cambiando, pero hay más cambios que están documentados en las planillas Excel. Una cosa muy importante que se introdujo en esta versión, que sigue alineado a los modelos de UNICEFACT. El modelo de datos de la OMA es en definitiva un modelo que se hereda de los estándares UNICEFACT, es la inclusión de JSON y OpenAPI en el modelo OMA. JSON y OpenAPI es una especificación de cómo representar los datos que tiene una orientación a servicios, por eso se le llama SOA o arquitectura orientada a servicios. ¿Qué son servicios? Es un sistema informático como un sistema aduanero, una ventanilla única, expone servicios para que esas personas, esas computadoras que están del otro lado, las consuman. Por ejemplo, una aduana podría publicar un servicio que es una nueva declaración, o modificar una declaración, o liquidar los tributos de una liquidación, o dar por pago los tributos de una liquidación, o gestionar el almacén el inventario de un almacén. ¿Quiénes consumen esos servicios? Bueno, un agente aduanero, un importador consume el servicio de hacer una nueva declaración, el banco consume el servicio de dar por pagado una liquidación y el almacenista o el almacén consume los servicios para gestionar el stock. Esa es la orientación a servicios, o sea, es una plataforma expone servicios para que otras herramientas informáticas consuman esos servicios. Esa es la orientación a servicios. Más allá de lo técnico, que no quiero bajar a esos aspectos, la incorporación de OpenAPI lo que refleja es una tendencia que está viendo en todos lados, es que una sola herramienta, una sola solución no es suficiente como para solucionar el problema que enfrentan las aduanas y las ventanillas únicas. Los procesos aduaneros, los procesos de cruce de frontera son cada vez más complicados, o sea, cada vez hay más información que tratar, hay más casuística que controlar, y es poco probable que un solo proveedor con una sola herramienta venga y te solucione todo.
Entonces lo que pasa, lo que está pasando en el mercado es que al final las aduanas y buses empiezan a contratar servicios especializados, ¿no? Contrata el servicio de un análisis de riesgo, contrata un servicio de explotación de datos estadísticos y business intelligence, otro contrata, bueno, el almacenamiento y gestión de imagen y demás. Esos servicios, esos diferentes componentes, después todos juntos son la plataforma de la aduana o de la ventanilla única, ¿no? Es la plataforma que da soporte al proceso de cruce frontera. Lo que se presenta a la OMA, entonces ahora el modelo de datos de la OMA lo veíamos como el modelo para intercambiar información entre dos aduanas. Ahora se presenta el modelo como el modelo para gestionar la integración de distintos componentes, de esos distintos componentes que conforman el framework aduanero o de cruce de fronteras. Por eso es que el modelo de datos se presenta como el modelo para la interoperabilidad entre proveedores de la aduana y la ventanilla única. Entonces, por eso es importante esto, por la incorporación de JSON y OPAPI nos pone de cara a la siguiente evolución del modelo, que va a ser no solo representar los datos, sino que armonizar y estandarizar los servicios para que si vos tenés un sistema aduanero y querés conectarlo a un análisis de riesgo, bueno, mientras sea compatible con los servicios, bueno, vos podás cambiar el análisis de riesgo dependiendo del proveedor que más te garantice interés. Eso es un cambio tecnológico que es como que estamos ahora en las puertas de una siguiente etapa, una siguiente evolución del modelo OMA.